les quiero dos observaciones mostrar sobre la ley de Charles. Fíjense que cuando nosotros representamos la ley de Charles, representamos el volumen en función de la temperatura, tal cual está en el gráfico. La ley de Charles, que indica que si el volumen aumenta, la temperatura aumenta, o si el volumen disminuye, la temperatura también disminuye. Si uno pudiese representar ese gráfico, lo que vería es que da una recta, ¿sí? Una recta perfecta. Ahora bien, fíjense lo que ocurre en un determinado lugar de la recta, ¿sí? Lo voy a señalar acá en rojito. Fíjense ese sector. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo una temperatura cero, está en Kelvin, o sea, cuando tengo una temperatura cero absoluto, el volumen de esa masa gaseosa es cero. ¿Puede el volumen de una sustancia ser cero? Hay sustancia, o sea, cero, 0 litros, 0 centímetros cúbicos, entonces no tiene sustancia, ¿no? Es como por eso el cero absoluto es una temperatura hipotética, irreal. Las partículas no tienen movimiento, están tan quietas que las fuerzas de atracción son enormes y ellas están tan juntas que el volumen es cero. O sea, es muy loco de pensar. Por eso, a mí cuando yo vi este gráfico, me pareció que había un error. En general, cuando representamos la ley de Charles y lo hacemos en función del volumen, en función de la temperatura, ustedes van a notar que hay una primer partecita de esta recta que se prefiere dibujar como con una línea punteada, ¿no? Representando esto que acabamos de decir. Cuando la temperatura es cero, el volumen es cero, ¿no? Entonces, además de que ese cero absoluto nunca se ha podido conseguir hasta ahora y por lo tanto no podemos observar qué es lo que pasaría con el volumen, entonces dada toda esa situación, hay como un pequeño segmento de esa línea que representa el comportamiento de la ley de Charles que se dibuja punteada. Muy bien. Y otra cosita para observar. La expresión matemática de la ley de Charles sería el volumen 1 de un gas a una temperatura 1 en la que se encuentre ese gas va a ser exactamente igual al volumen 2 dividido la temperatura 2. Esta es la expresión matemática de la ley de Charles. Ahora, imagínense, ¿sí? Si nosotros decimos que tenemos un gas, no sé, voy a dar valores así al azar. Un gas que se encuentra ocupando 5 litros, vamos a decir eso, 5 litros, a 0 grados centígrados, 0 grados centígrados. Y que luego, ¿no es cierto?, ocupara un volumen 2, lo desconozco, aumentando su temperatura a 10 grados centígrados. O sea que en este planteo yo tendría que buscar cuál es el volumen 2, ¿sí? Ahora fíjense qué incongruencia matemática que podríamos llegar a tener si expresamos la temperatura en grados centígrados. Digamos que una condición habitual, no es raro tener un gas a 0 grados centígrados. Vamos a decir, no sé, nitrógeno, por ejemplo. ¿Se puede dividir un número dividido 0? Es incongruencia matemática. Entonces, nunca
expresen, otra razón más, la temperatura en grados centígrados, porque no se hace siempre en Kelvin.